Damas y caballeros, en el siguiente vídeo que va a ser la build de Zibai, os voy a decir cuánto me costó sacar, los que no lo vieron en stream, la C6 de Iluga. Fue el día con peor suerte que he tenido en mi vida, de la historia de los gachas y en general. Y creo que lo que veréis, o lo que os contaré en el siguiente vídeo de la build de Zibai, va a ser para vosotros una pedazo de locura. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Iluga. Este señor es extremadamente fácil de construir, así que va a ser corta la build para que os quedéis con ganas para el vídeo de Zibai, que viene después seguramente de la build de Iluga. 1 o 2 horas después, estar muy pendientes al canal. Suscribiros, activar la campanita y sabéis que lo anuncio siempre por el resto de redes que están aquí abajo en la descripción. Y usar Lootbar para que no se escape Zibai si al final preferís sacar a Zibai antes que Barca. Señores, Iluga es un 4 estrellas extremadamente cerrado y prácticamente solo es para el equipo de Zibai, aunque mucha gente estáis viendo este vídeo porque o en el futuro salió otro carrijeo o algo así, o para Noel. Para Noel es muy fuerte porque Noel, Columbina y Luga también es un equipo de cristalizado lunar bastante poderoso. Ahora, el señor del menos texto de la historia del juego junto con Zibai han dicho mucho texto, pues los personajes del rito de las linternas, poco texto. Habilidad elemental. Si le das un toque normal, haces menos partículas y menos daño y menos hits, porque hace como Chebrus, una especie de cargado. Y si mantienes pulsado, hace más multi-hits, más daño y más partículas, con lo cual siempre hay que mantener cargada la elemental. Como veis aquí, cooldown de 15 y el escalado mixto entre la maestría y la defensa. Él va a triple maestría, ahora lo enseño, así que no os preocupéis. O sea, siempre ha de tirarse así, cargado. Si os fijáis, es igual que el de Chebrus. Y metes un golpe, ya está. Si lo tiráis normal, perdéis el tiempo, generáis menos partículas, etc. La Ultimate. La animación es muy corta, también tiene cooldown de 15, aunque Zibai sea de 18, se puede adaptar a otros equipos de 15 por lo visto. Esto no sé si es para el futuro o qué. Coste de 60, pero os adelanto que la C1 le devuelve 12 puntos, con lo cual el coste real de este señor es de 48, con lo cual requiere poca energía, sinceramente. Y luego aquí veis mucho texto. Y la duración además es de 20, con lo cual no solo tiene full uptime, sino tiene más utilización que cooldown, que esto es muy bueno. Pero básicamente la ulti, hay mucho texto, pero lo que hace es activar unas cargas. Estas cargas, como veis hay 21, que luego son más porque cada construcción geo le da más cargas, 15 cargas. Gorou se considera construcción geo, con lo cual el equipo base tiene 36 cargas. Zibai hace 2 por 8, 16 y la ulti 17. Zibai hace como 17 golpes lunares, con lo cual incluso está hecho para pegar a 2 enemigos y gastar las cargas. Sabéis que las cargas en Genshin a día de hoy todos prácticamente dice que cada carga, si golpeas a varios enemigos, se consumen cargas múltiples, pero esto ya lo sabíais, si no os lo explico yo. La cuestión es que cada carga... le da 5 cargas por creación, perdón, hasta un máximo de 3 creaciones geo, 15 cargas. Cada carga le da un bufo al cristalizado lunar y al daño geo normal también, pero esto da igual, en proporción a la maestría de Iluga. Al daño geo normal 67% de la maestría, como veis, una caca, pero al cristalizado lunar 451 a talento 9 de la maestría de Iluga. Es decir, va a triple maestría obviamente para hacer ese bufo el más grande posible. El combo es elemental cargada ulti y esa ulti activa el bufo al daño cristalizado lunar. Así de fácil. Primer talento. Tras usar la habilidad elemental o la ulti, todo el equipo obtiene un bufo de 5 de probabilidad, 10 de daño crítico geo, incluido el cristalizado lunar, 20 segundos. Y si hay 2 personajes de Notcry, 50 de maestría también. Todo el equipo, que sea todo el equipo es bastante fuerte. Este talento evoluciona con la C6 y es el que mejora mucho más, que explicaré en la build de Zibai, que da más daño crítico, más probabilidad y más maestría. Luego, primer talento, mismo talento que Zibai, a personajes hidro o geo, hace que dé más bufo, como veis aquí. El daño infligido de tu habilidad elemental aumenta un 24% si hay más hidros de la maestría de Iluga. Y si el daño es causado por la reacción de cristalizado lunar, aumenta 160% con todos los personajes full hidros y geos de la maestría elemental de Iluga. Es mucho texto, es más daño en tu habilidad elemental y más daño cristalizado lunar. Spoiler, todo el equipo de Iluga son hidros y geos, así que vas a activar siempre los 3 stacks porque siempre vas a jugar los equipos de full hidros y full geos. Y luego el presagio lunar. Ya sabéis que al ser 4 estrellas no tiene el típico talento de pues todos los cristalizados se convierten, no lo tiene Iluga, porque las reacciones lunares son pay to win. Constelaciones, ¿cuál merece la pena? Pues bien,
todas son buenas. La C1 es de las mejores si os sale. Imagino que tirando por Cibai al menos C1 y Luga va a salir. 12 de energía, una vez cada 15 segundos, con lo cual el coste de 60 pasa a coste de 48 por rotación. Requerirá un coste de 165-170 aproximadamente de recarga para tener permaulti en todos los equipos en todas las rotaciones. C2. Por cada 7 cargas consumidas de los stacks estos para hacer más daño cristalizado lunar, hace un golpe de geo fuera del campo. Este golpe de geo extra simplemente escala con la maestría. No es una locura, simplemente el hecho de golpear geo activa más reacciones fuera del campo de cristalizado lunar por las 3 torretas que sabéis que a más golpes de geo, más golpes sueltan de cristalizado lunar. La C3 es la última 3, si no recuerdo mal, efectivamente para el bufo, para que bufe más. Esto de aquí hace que la defensa del personaje en campo aumente en 200, es decir, 200 de defensa para Cibai. Gorou tiene un talento igual, el personaje en campo aumenta más la defensa. Luego esto es la elemental más 3, que es totalmente inútil, porque la elemental se puede dejar a nivel 1 y no cambia. Y esto bufa el talento que hemos visto antes. De 5 de probabilidad pasas a 10 de probabilidad. De 10 de daño pasas a 30 de daño crítico al geo general, que también afecta las reacciones lunares de cristalizado. Y en vez de 50 de maestría, son 80 de maestría a todo el equipo. Puede parecer que son 30, pero 30 por 4 son 120. No, 120 no, sí, 120. Así que sí es algo bastante fuerte porque esto afecta a todo el equipo. ¿Merece la pena la C6? A partir de C1 es totalmente jugable. Es mucho más fuerte la C6. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, artefactos y arma no varía, aquí no hay que hacerse el loco. Artefactos, Serenata es lo que más recomiendo. Si lleváis Columbina Serenata, entonces Iluga puede llevar Instructor, pero un Instructor siempre te va a dar mucha menos maestría al ser 4 estrellas que el set de Serenata. Y también va a ser más complicado conseguir con el Instructor 70 de recarga para la permaulti. Con lo cual, yo diría que 90% de los casos Serenata, y a Columbina construirla con su set lunar, que para algo es el set de ella, porque al final Columbina en cualquier momento la vais a mejorar, vais a sacar la C1, la C2 en algún run del futuro, etcétera. Dejadme en los comentarios quién se ha quedado sin su Columbina esta versión, espero que no mucha gente. Y volviendo al tema, Iluga es full maestría y recarga. Maestría, recarga, maestría, recarga, maestría, recarga. Como veis es un set, en mi caso, similar al set de Lauma. De hecho, literalmente, si os fijáis, tengo como un set clonado. Tengo uno en Lauma, mirad los ítems, y uno en Iluga, que son prácticamente iguales. Luego tengo esta pluma haciendo 3 de maestría, que me interesa y me sirve muy bien, y esto de aquí 63-14 para la recarga. Las armas. Igual de fácil que el set. Las armas, solo queréis armas que den maestría, porque a más maestría, más bufo. Phil, le pongo el Favonius, no va a hacer crítico, porque no vais a llevar probabilidad en los substat. El casco lo queréis de maestría para que bufe más. Entonces, no es worth it llevarle un Favonius, a pesar de que seguramente vea por ahí recomendado el Favonius, porque como el cristalizado lunar fuera del campo salta crítico, al igual que el electrocargado lunar, puedes llevar a Ino con 0 de probabilidad y salta el Favonius. Con Iluga también puedes llevar Iluga 0 de probabilidad y va a saltar el Favonius, y el cristalizado de las 3 torretas salta crítico de fuera del campo mientras Iluga está tirando las skills. ¿Cuál es el problema? Que si no vas maestría, estás bufando mucho menos. A Ino, si no vas maestría, no estás perdiendo tanto daño y no pasa tampoco un gran problema. Con Iluga sí, con Iluga si no llevas maestría estás perdiendo una cantidad de bufo, una cantidad del bufo que le está dando a Cibai enorme, y al daño fuera del campo cristalizado también. Con lo cual, sacrificar la maestría para llevar un Favonius es sumamente complicado.
Lo recomendaría menos, pero bueno, en cierto contexto, si sois inteligentes y conocéis el juego, existe la posibilidad, aunque os va a perjudicar en cualquier caso. Recomendaría en todos los casos Perdición del Dragón, porque es la lanza actual que más maestría da de todo el juego. No recuerdo ahora mismo si alguna lanza de 5 estrellas da más maestría. Dejadme en los comentarios si hay alguna lanza de 5 estrellas que dé más maestría. No lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, Perdición del Dragón principalmente. Y ya. Y ahora, ¿qué se juega? Pues toda la maestría que podáis. Yo tengo 1042 y la recarga por encima de 170 para tener permaulti. El set de instructores va a dificultar muchísimo la permaulti y muchísimo. Vais a tener seguramente 200 o menos de maestría elemental, pero podría llevar instructor. Y el combo básicamente siempre va a ser primero la elemental cargada y luego la ulti, para absorber el mismo sus propias partículas. Esta es la build de Iluga. ¿Habéis visto? 10 minutos de build. No hace falta que sea de 30 minutos. La de Zibai sí, porque Zibai requiere un poco más y en la build de Zibai me pongo con los equipos y demás. Pero 10 minutos de build de Iluga. Un poquito más. Usar Lootbar, usar la nueva app y la web del canal. Links aquí abajo en la descripción de todos. Gracias por el apoyo. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito, señores.